Sí, hola, buenas tardes. Bien, pues nada, voy a hacer una pequeña introducción sobre los conceptos de la Ley 5768, sobre percibo de cantidades a cuenta en la construcción y venta de viviendas, conseguir recuperar las cantidades que se han dado de dinero por compra de viviendas que no han podido ser entregadas. Bien, la Ley 5768, bueno, es una ley que va a cumplir 52 años dentro de 20 días. Y sin embargo, pues bueno, ha tomado mucha relevancia pues hace escasos 5 años. A partir del 2015 es cuando el Tribunal Supremo empieza a interpretar jurisprudencialmente esta Ley 5768 de una forma correcta. Bien, haciendo un poco de introducción sobre esta ley, el espíritu del legislador en 1968 era, bueno, veía con buenos ojos que hubiera una doble financiación para realizar las viviendas, una por parte de los bancos y otra por parte de los propios compradores. Es decir, se habilitaba la posibilidad de, junto a la financiación vía bancos, pues tener una financiación por parte de los propios compradores de viviendas, haciendo aportaciones de dinero antes de la construcción, es decir, en las viviendas sobre plano. Digamos que así el promotor podía obtener una doble financiación que, bueno, al final lo que hacía era fomentar la construcción de las viviendas. Bien, en este escenario, obviamente, una de las cuestiones que se planteó el legislador fue la de proteger a estas personas, a estos particulares que coadyuvaban en la financiación de la construcción de las viviendas mediante aportación de entregas iniciales en viviendas que todavía no se habían construido, es decir, que estaban en fase embrionaria o viviendas que habitualmente se llama sobre plano. Claro, para poder fiscalizar de alguna forma a través del Estado estas aportaciones privadas de los distintos copropietarios de las viviendas, pues se articularon unos mecanismos que en teoría iban a ser muy eficaces o deberían de ser muy eficaces si se hubiera aplicado correctamente la ley 5768, que es introducir a elementos estatales que tenían los medios económicos y jurídicos para, de alguna manera, fiscalizar, digamos, o controlar que esas aportaciones que se dan al promotor fueran al buen fin de la construcción, ¿vale? Entonces, a través de la ley 5768, el Estado lo que mete es a las dos entidades que tenían entonces, han tenido siempre y tendrán, pues bueno, el poder tanto económico como de medios técnicos, que son los bancos y las compañías de seguro, ¿vale? De tal forma que el primer requisito que establece la ley 5768 para aquel promotor que pretenda financiarse a través de entregas a cuenta de distintos compradores es que estas entregas a cuenta se hagan a través de una entidad bancaria, ¿vale? Se tiene que hacer a través de una entidad bancaria para que esta entidad bancaria lleve un control sobre esas cantidades. Y el segundo requisito que se establece es que las cantidades que se entregan estén avaladas. O sea, el sistema que articula teóricamente la ley 5768 es el siguiente. El promotor que recibe las cantidades a cuenta está obligado, por un lado, a ingresarlas en un banco y, por otro lado, a avalar esas cantidades. Para el supuesto de que la construcción no llega a buen puerto, pues se pueda garantizar la devolución de las cantidades, ¿vale? A partir de ahí empiezan las responsabilidades de tanto de las compañías de seguro como sobre todo las responsabilidades de las entidades bancarias, ¿vale? Entonces, la entidad bancaria que reciba en las cuentas que tiene el promotor en la entidad tiene la obligación de crear lo que se denominaba una cuenta especial. Una cuenta especial que se llama especial porque el promotor no podía sacar dinero de esa cuenta sin justificar previamente que el dinero iba a ir al buen fin de la promoción, es decir, a la construcción de las viviendas, ¿vale? Y además, una vez ingresado el dinero en la cuenta especial, el banco se tenía que cerciorar de que el promotor esas cantidades las había avalado, ¿vale? A través, primero, de una línea de avales genéricas y luego a través de unos avales individuales una vez que cada copropietario o cada comprador de vivienda pues pagara a través del banco, es decir, se introdujera el dinero en la cuenta especial. Vale, y es entonces de esa filosofía de control que nace la responsabilidad en estos supuestos de las entidades bancarias como depositarias
de las cantidades entregadas a cuenta. Es decir, la entidad bancaria que reciba en sus cuentas, es decir, en las cuentas que el promotor tiene en la misma, está obligada a garantizar esas cantidades y, en todo caso, es responsable si no se abre una cuenta especial y si esas cantidades no están avaladas. De tal forma y manera que basta con un depósito, es decir, con un pago a través de una entidad bancaria como para que esa entidad bancaria tenga responsabilidad. Vale, ¿cuál es el supuesto de hecho en el que nos podemos encontrar con las personas afectadas por este tipo de acciones? Pues son personas, lógicamente, que han entregado dinero a cuenta para la compraventa de una vivienda al promotor, ¿vale? Y la vivienda, por cualquier motivo, no se haya podido entregar, o bien porque no se haya podido construir, o bien porque no se haya podido entregar en plazo, ¿vale? Entonces, junto a la responsabilidad de la promotora que puede tener en virtud del contrato de compraventa que tienen firmado los distintos compradores, está la responsabilidad de las entidades bancarias o, en su caso, avalistas que hayan recibido en sus depósitos las entregas a cuenta, ¿vale? A partir de aquí, claro, ante un incumplimiento del promotor, es decir, que el promotor no entregue la vivienda en plazo o no la llegue a construir, en definitiva, que no pueda llegar a buen fin el negocio jurídico, es decir, la compraventa de las viviendas, pues el afectado tiene dos tipos de acciones. La acción que hasta hace muy poco ha llevado a cabo los distintos compradores, que es la acción directa contra el promotor, ¿vale? Por incumplimiento del contrato de compraventa. Pero claro, ¿qué ocurre en estos casos? Pues que cuando una promotora o no ha acabado las viviendas o no las entrega en plazo, normalmente es porque esta promotora ha entrado en quiebra, en insolvencia o de alguna forma no ha tenido medios para concluir. De tal forma que esa acción frente a la promotora, por muy bien que salga a través de demandas o de reclamaciones extrajudiciales, etcétera, al final el efecto es que el comprador no va a poder recuperar su dinero. Y no va a poder recuperar su dinero precisamente por la insolvencia de la promotora. Y es aquí cuando toma viabilidad y toma relevancia y protagonismo la Ley 5768 en la medida en que el comprador tiene una segunda opción, que es la de reclamar al banco por la responsabilidad que tiene en la fiscalización de esas entregas a cuenta. Claro, esta acción es mucho más eficaz porque el banco siempre va a ser solvente. Y, por tanto, al final, el resultado es que, vía esta ley, mucha gente ha podido recuperar su dinero, aunque la promotora esté en insolvencia, en quiebra o en concurso de acreedores, como es el caso de los últimos años. Entonces, bueno, el supuesto de hecho son personas que han pagado unas cantidades más o menos importantes por la compra de una vivienda que por un motivo u otro o no se la han podido entregar, no se la han podido entregar en plazo. ¿Vale? Este es un poco el supuesto de hecho en el que nos encontramos. ¿Qué pasa? Que no es hasta el año 2015 que el Tribunal Supremo empieza a interpretar de una forma correcta esta Ley 5768, ¿vale? De tal forma que hasta entonces, hasta el año 2015, el Tribunal Supremo y la jurisprudencia de las audiencias provinciales venían a interpretar de forma errónea, como luego el propio Tribunal Supremo ha tenido que reconocer, esta ley, en el sentido de que para poder reclamar a los bancos era necesario tener un aval individual o que se hubiera abierto una cuenta especial. Bien, es paradigmática la sentencia 733/2015, 21 de diciembre, del Tribunal Supremo, en el que de una manera clara ya determina la responsabilidad de las entidades bancarias como depositarias de las cantidades entregadas a cuenta, de tal forma y manera que fundamenta el Tribunal Supremo en la referida sentencia que la entidad bancaria que reciba en sus cuentas, es decir, en las cuentas que el promotor tuviera en la misma, cantidades a cuenta de los compradores de la vivienda, responderá aunque no hubiera ingreso en cuenta especial y aunque no hubiera aval individual. Esto habilita directamente a los compradores que hubieran realizado las entregas a cuenta a través de pagos por mediación de banco, es decir, ingresos directos en el banco, en la cuenta de la promotora, cheques bancarios o transferencias bancarias, puedan recuperar claramente su dinero de la entidad bancaria. Por lo tanto, el segundo de los conceptos que me gustaría desarrollar es cómo puedo recuperar mi dinero, es decir, contra quién se va a hacer la reclamación, ¿vale? Pues obviamente la reclamación en la mayoría de los casos se hará contra las entidades bancarias.
Normalmente la viabilidad de esta acción viene muy subordinada a que los pagos se hicieran a través de entidades bancarias. Vale, ¿qué ocurre? En este caso, la reclamación iría contra el banco. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el supuesto de que los compradores hubieran pagado parte de su dinero o todo su dinero en efectivo? ¿Vale? Es decir, hubieran dado el dinero directamente al promotor en billetes. ¿Vale? Bueno, ahí la cosa se complica bastante, pero tiene viabilidad la acción siempre que se den una serie de requisitos. Es decir, la gente que haya pagado el dinero en efectivo al promotor, obviamente la responsabilidad ya no va a ser de la entidad bancaria como depositaria. Tenemos que ir a la responsabilidad como avalista. ¿Vale? En estos casos, ¿qué ocurre? Pues que en muchas promociones lo que se hacía o lo que se debería de hacer es que la promotora contratara una línea de avales genérica con la entidad bancaria, ¿vale? Y luego lo que ocurriera es que esa línea genérica de avales no cristalizara en avales individuales, ¿vale? Pero sí que podría haber una línea genérica de avales. En estos supuestos en los que quede acreditado o podamos acreditar que el banco tenía suscrita con la promotora una línea de avales, aunque fuera genérica, se abre la posibilidad de poder recuperar el dinero, aunque se hubiera dado en efectivo a la promotora directamente. Otra posibilidad que permitiría recuperar el dinero en efectivo sería la circunstancia de que el promotor, con el dinero que le han dado los compradores en efectivo, haya ido al banco y lo haya ingresado y en ese ingreso hubiera conceptualizado el ingreso, es decir, hubiera dicho, este ingreso es de la vivienda tal, de tal promoción, incluso con el nombre del comprador. En estos supuestos también se podría determinar la responsabilidad de la entidad bancaria no ya como avalista, sino como depositaria, porque al final el depósito está igualmente realizado, ya sea hecho directamente por el comprador o ya sea en este caso hecho a través de la promotora. Claro, este tipo de reclamaciones, que bueno, la mayoría de las ocasiones nos aboca a reclamar frente al banco, tiene un plazo máximo para reclamar, ¿vale? La jurisprudencia ha venido interpretando que el plazo para reclamar es el de 15 años. Atribuye el plazo de las acciones personales genérico de 15 años, el artículo 1964 del Código Civil, y por tanto 15 años a contar desde el momento en el que el comprador tuviera conocimiento de que la vivienda no se le podía entregar, que no desde el pago. ¿Vale? En cualquiera de los casos, a través de la modificación del Código Civil del año 2015, nos vemos en la circunstancia de que a principios de octubre de este año cualquier acción de este tipo habrá prescrito. Por lo tanto, los que todavía no hayan reclamado tienen muy poquito margen para hacerlo. Luego, bueno, sabéis que con el COVID y todo esto se puede interpretar que pueda haber unos meses de carencia por el tema de prescripción, pero ya estamos en aspectos interpretables y que, bueno, yo fijaría como fecha máxima principios de octubre de este año para reclamar por este tipo de acciones, porque más allá pues puede haber problemas y, bueno, problemas hasta el punto de que sería inviable la reclamación, ¿vale? Bueno, dicho esto, el tercer concepto que quiero desarrollar es cuáles son los requisitos para reclamar. Bueno, pues un poco los he avanzado anteriormente en la exposición. Es decir, lo básico, la documentación básica que el abogado necesitaría para poder reclamar con viabilidad este tipo de acciones, básicamente es el contrato de compraventa de la vivienda o, en su caso, el contrato de reserva, si lo hubiera, ¿vale? Y luego los justificantes de pago. Esos son los requisitos esenciales para poder pues, ejercitar este tipo de acciones. Normalmente el contrato de compraventa es muy complicado que no lo conserven los compradores. El que ha comprado una vivienda, pues por lo menos el contrato de compraventa y los justificantes de pago, obviamente, pues yo creo que normalmente pues, se tienen a la vista. Si no se tuvieran, porque, por ejemplo, el comprador ha intentado la acción frente al promotor y se le ha dado un abogado que ha reclamado al promotor y al final ha tenido un éxito o no éxito, pero no ha podido cobrar y a lo mejor ese contrato lo tiene el abogado. Es decir, aunque no lo tuvieran, yo creo que eso es documentación que de alguna forma u otra es fácilmente recuperable. ¿Vale? Respecto de los justificantes de pago, obviamente, tal y como he dicho anteriormente,
lo más viable es que los pagos se hicieran a través de los bancos, ¿vale? Ya sea por cheque bancario, ya sea por ingreso directo en la entidad bancaria o ya sea por transferencia. En el caso que no se conserven estos justificantes de pago del banco, entiendo que estos justificantes son recuperables, es decir, se pueden conseguir a través de reclamaciones a nuestro propio banco, ¿vale? O incluso a bancos donde se hubiera efectuado el pago a la promotora. Es decir, complica un poco la gestión, pero es posible hacerlo. No obstante, aunque no se tuvieran estos justificantes, no habría que esperar a conseguirlos, sino que podríamos interrumpir la prescripción en el momento en el que el cliente venga al abogado y le diga, oye, quiero reclamar y las cantidades que quiero reclamar son estas. Es decir, no es necesario para esa interrupción de prescripción a través de una reclamación extrajudicial fehaciente que esos documentos se tuvieran. Pero básicamente lo que necesito para reclamar son el contrato de compraventa de las viviendas y los justificantes de pago. Y por último, claro, otra de las cuestiones que se puede plantear el comprador es qué le va a costar recuperar su dinero y qué dinero puede recuperar. Vale. En principio, bueno, en este caso, a través de este despacho, pues hemos optado por la opción de ir a riesgo. Es decir, en principio, hacer la reclamación con coste cero, ¿vale? De tal forma que nosotros cobraríamos en el supuesto de que los clientes cobren. Es decir, si al final, por cualquier motivo, la reclamación no resultara eficaz o el juicio no se ganara en todo o en parte, pues obviamente si el cliente no cobra, nosotros no cobraríamos nada, ¿vale? En el supuesto de que cobrara, pues cobraríamos un porcentaje sobre la cantidad que el comprador finalmente recupere y lo cobraríamos una vez haya cobrado él, ¿vale? Además, esta ley nos permite no solamente recuperar el principal de las cantidades aportadas, sino que también nos permite recuperar los intereses de dichas cantidades desde el momento en el que se hicieron los pagos. Este concepto es muy importante porque, claro, estamos hablando de pagos que pueden ser de 2005, 2006, 2007, 2008, es decir, con 14, 15 o incluso casi 15 años de duración, con lo cual los intereses de esas cantidades por ese tiempo pues nos suben una cantidad muy importante. En algunos casos podemos estar casi en el 40-50% del principal, ¿vale? Entonces, las sentencias que se están obteniendo con intereses desde las entregas. Es decir, que se puede recuperar una cantidad sensiblemente superior a la que se entregó, ¿vale? Y por último, independientemente de las preguntas dialécticas que ahora quizá pueda plantear, el que esté interesado pues puede dirigirse al despacho y exponer su caso y esa consulta previa será gratuita, en el cual pues bueno, ya se le explicaría un poco más exhaustivamente si procede la viabilidad de la acción, focalizado en el caso concreto y con los documentos concretos que tuviera y las circunstancias personales de cada uno. Esta consulta, insisto, primera sería totalmente gratuita. A partir de aquí, las preguntas que se pueden plantear los distintos compradores pues pueden ser varias. Claro, más o menos lo he explicado a través de la primera introducción, pero sobre todo lo primero que se puede plantear es, vamos a ver, ¿qué viabilidad real hay de recuperar este dinero? Pues bueno, tal y como he dicho, si los requisitos se cumplen, es decir, si tenemos acreditada las entregas de dinero a través de una entidad bancaria y tenemos un contrato de compraventa y la vivienda realmente no se ha podido entregar por causa imputable a la promotora, pues la viabilidad de la acción es ciertamente alta o muy alta. Es decir, son acciones que se están ganando en un porcentaje alto de los casos. También os digo que, quiero decir, la experiencia en este tipo de procedimientos también nos lleva a valorar muy cualitativamente la viabilidad real de la acción en cada caso concreto. Es decir, una vez que el cliente nos traiga la documentación y nos explique su situación, pues nosotros vamos a tener la capacidad de valorar si esa acción realmente tiene posibilidades altas de éxito o no las tiene. Si no las tiene, pues bueno, directamente se lo diríamos, porque aparte tampoco nos conviene a nosotros llevar para adelante un procedimiento que le vemos que tiene una viabilidad reducida. Es decir, ahí en ese sentido hablaríamos claro al cliente y ya pues
dependiendo de las circunstancias, si no hubiéramos claro la viabilidad, por el motivo que fuera, se lo diríamos. Otra de las preguntas que se pueden plantear es, vamos a ver yo lo que he dicho antes, es decir, yo el dinero es que lo di en efectivo, ¿es posible recuperarlo? Pues como ya he dicho anteriormente, es posible. Lo que pasa es que la cosa se complica un poquito porque tenemos que acreditar circunstancias que en principio el cliente no suele tener. Es decir, el cliente no puede saber o no puede tener, desde luego, documentos que puedan verificar que la entidad bancaria hubiera firmado, hubiera emitido una línea de avales a la promotora. Por lo tanto, en el caso de que el dinero se haya pagado en efectivo, tendríamos que hacer un periodo previo de investigación a través de la entidad bancaria o a través de la promotora o del concurso de la promotora para poder acceder a documentación que realmente nos diera la posibilidad de ver la viabilidad al pago en efectivo. Pero es posible reclamarlo. Entonces, en este caso, yo creo que es el caso concreto de cada uno cuando venga a consultarnos, cuando estudiaremos la viabilidad. Pero es posible reclamar el efectivo, aunque es un poco más complicado que reclamar el dinero cuando se ha pagado a través de la entidad bancaria. Bien, en principio, las dudas que se pueden plantear y luego sobre la documentación, pues bueno, en el caso de que la documentación no la tenga, pues ¿cómo podíamos recuperarla? Pues es posible, como he dicho anteriormente, que esa documentación la tenga otro abogado porque le haya instado una acción contra la promotora y haya necesitado esa documentación, o es probable que se haya perdido o extraviado. En este caso, pues bueno, haríamos un trabajo de investigación también, porque los documentos de una forma u otra pueden ser recuperables, ¿vale? A través de distintos procedimientos. A partir de aquí, bueno, ¿dónde se puede plantear la acción? Porque muchas veces, pues bueno, la gente pues, prefiere que sea cerca de su población. En estos casos, la competencia la tiene el domicilio del demandado y en estos casos, como son entidades bancarias, la ley nos permite demandar en cualquiera de los domicilios que tuviera el demandado. Como las entidades bancarias normalmente tienen sucursales en casi todas las poblaciones, pues es muy probable que se pudiera poner la demanda en una población lo más cercana, lo más próxima posible a donde estuviera el cliente. A partir de aquí, bueno, pueden surgir mis preguntas, que yo creo que lo que procede es, si alguno de las personas que están ahora viendo esta ponencia, pues quieren hacer preguntas concretas, pues que las hagan directamente y yo intentaré responderlas lo mejor que pueda. Carlos, nos Sí. preguntan si se puede poner algún tipo de condición al aval bancario, es decir, ¿se puede decir que una vez obtenida la licencia de reparcelación, el aval dejará de tener eficacia y por tanto a partir de ahí el banco no responda con el aval por estas cantidades entregadas a cuenta? No, vamos a ver. El aval es una cuestión legal. Quiero decir, no se dispone por las partes. Es decir, hay que tener en cuenta que esta ley 5768 es una ley imperativa. Es decir, trasciende a la voluntad tanto del promotor como del banco, como incluso del propio cliente. Es decir, el aval es una cuestión legal. El aval se tiene que hacer sí o sí. Además, no se puede condicionar el aval. ¿Vale? Por ley, cualquier persona que haga entregas a cuenta a un promotor para la compraventa de viviendas, una vivienda que no se haya construido, que esté sobre el plano, tiene derecho, el comprador tiene derecho y el promotor y las entidades bancarias la obligación de avalar esas cantidades. O sea, no se puede poner ningún tipo de condición al aval. Poner condición al aval es tanto como vulnerar de una forma frontal una ley imperativa como es la ley 5768. Esa limitación al aval directamente sería nula. Además, tener en cuenta una cosa, que el comprador no tiene ningún tipo de obligación en esta ley. La única obligación del comprador es pagar su dinero, ¿vale? Las obligaciones que establece la ley para el aval o para el depósito son para los avalistas, el promotor y las entidades bancarias, nunca para el comprador. Por tanto, insisto, la única limitación del aval está en la cantidad que se entregue. Es igual que, por ejemplo, el supuesto de que el aval fuera inferior a las cantidades entregadas. Tampoco el hecho de que el aval no cubra todas las cantidades es óbice para que al final realmente no las tenga que cubrir, porque no se puede poner límite cuantitativo al aval. El límite cuantitativo está por las cantidades entregadas a cuenta. Es una cuestión imperativa y legal, por tanto, no
directamente no se puede poner en ningún tipo de condicionamiento al aval y si se pone es nulo de pleno derecho. Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más entre los espectadores. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Y si no, pues podemos ir cerrando el seminario cuando tú consideres. Vamos a recordar a los espectadores que pueden contactar con vosotros a través de abogadosdebanca.es. Ahí pueden ponerse en contacto con vosotros, haceros la consulta gratuita y así podéis vosotros valorar pues en cada caso la viabilidad de la reclamación. Pues muy bien. Bien. A disposición de cualquiera que quiera hacerme las consultas. Bueno, pues vamos a cerrar el seminario. Muchísimas gracias por la exposición, Carlos. Creo que se ha quedado súper claro y que, bueno, ahora si a alguien le ha quedado alguna duda, pues ya saben dónde pueden contactar con vosotros. Pues muy bien, espero que nada, que la gente que lo pueda ver pues tenga claro por lo menos el concepto y pueda valorar si está en ese supuesto o no lo está. Muy bien. Pues Pues muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.